¿Amén o no amén? Ya el Señor nos la dio, que era lo más difícil, ya la tenemos, ahora tenemos que ocuparnos en ella y evitar esas contaminaciones. Ahora vamos, también la Biblia nos recomienda, aleluya, después ya vimos cómo allá afuera con el mundo, pero también contaminación en la iglesia, entre los hermanos. No debía ser, pero la Biblia lee eso también. Vamos a ver, 2 Tesalonicenses 3:6. A su nombre. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Repítale, por favor. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Aleluya. Ordenamos. Y era una orden doctrinal, hermanos, porque ellos estaban siendo discipulados y eso era una orden que le estaban dando. Dice que a partir de qué, hermano? De hermanos. O sea, es gente del pueblo de Dios. Eso también contamina. ¿Amén o no amén? ¿Por qué, hermanos? Porque, pues tristemente hay unos hermanos que no llegaron más que a primos. O no pasaron de ahí, aleluya, no pasaron a ser realmente un hijo de Dios. No han permitido que Dios realmente los convierta, los haya santificado. Y ahí es donde nos recomienda el Señor más cuidado que con los inconversos. Porque, aleluya, la palabra de Dios está hablando ahí de los que conocen del Evangelio y que andan desordenadamente. ¿Cuántos entendemos esto? El que no conoce el Evangelio es lógico y es obvio que va a andar conforme a como él sienta, según su intelecto, sus capacidades, va a caminar como él piensa que es bueno. Pero el que conoce la palabra ya sabe que lo que pensamos no está muy bien, que tenemos que irnos a la palabra. Y si lo sigue haciendo, ese ya rechazó lo que el Señor le ha puesto. A su nombre. ¿Por qué, hermanos, muchas veces cuando no se acepta el Evangelio, de repente ya se encuentra usted que se cayó en una doctrina equivocada? Conocemos personas que han estado en el camino de Dios y después están en una doctrina rarísima. La Biblia dice que cuando no se acepta, Dios les concede un poder engañoso para que crean a la mentira. El mismo Dios les permite que crean en la mentira porque no recibieron la verdad. La escucharon y todo y medio los convenció, pero un día quisieron buscar otras cosas. Y como dice la palabra, van a tener, aleluya, comezón por oír cosas bonitas, cosas agradables, cosas aceptables, y se apartan de la sana doctrina. Y el Señor lo dijo por medio de Pablo cuando le dijo a Timoteo, que iba a haber tiempo en que no iban a sufrir la sana doctrina. Amén, porque la sana doctrina es una espada. Aleluya, y lo habla, es muy clara. Entonces aquí la palabra nos recomienda que con alguien que ha conocido la palabra, y ha pisoteado el Evangelio, ha hecho vituperio del Evangelio, dice la Biblia que no te juntes con él. Y vamos a verla más claro en esta escritura. ¿Cuál leímos la última? Aleluya. 1 Corintios ahora, 5:11. Gloria a Dios. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Lea el de antes, hermana, para que se entienda. Yo creo que es el 9. El 9, os he escrito Amén. por carta que no os juntéis con los fornicarios, no obstante con los fornicarios de este mundo. Párame un tantito. Ahí está aclarando que no es con los del mundo. Que no dice que no se juntes con los fornicarios del mundo, porque a esos hay que testificarles y muchas veces hay que hablar con ellos. Sígale, sino que ahí habla muy claro. O con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Porque donde quiera hay, necesitaríamos salir del mundo. Pero ahí habla muy claro ese que va a seguir. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Aleluya, muy difícil que en el pueblo haya un borracho o un fornicario, pero ¿qué tal maldiciente?
o ladrón. Hay muchos tipos, ustedes saben que hay muchos tipos de ladrones. Entonces, allí está aconsejando que ni siquiera te juntes con él. Eso está hablando de aquel que llamándose hermano tenga esas cualidades, entre comillas. Amén. ¿Cuánto lo entendemos? Y eso casi no le damos importancia, pero dice la Biblia que el que se junta con ellos va a ser quebrantado, lo leímos al principio. El que se junta con sabios va a ser sabio, pero el que anda con los necios dice que va a ser quebrantado. Así que podemos encontrarnos con un quebranto de parte de Dios sin siquiera imaginarnos que es porque andamos allí en un yugo que no debemos andar, o estamos, aleluya, participando en cosas que no debemos participar. ¿Cuántos entendemos? Alabado sea Dios. Ya nos faltan poquitas escrituras, unas 15 nomás. Aleluya, no las se crean. Un par, yo creo. Cristo vive. Déjenme ver cuál me falta. Vamos a Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. En unas veces nos da órdenes, en otras veces nos ruega la palabra. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Está tremenda la escritura. ¿Cuántos conocen, aleluya, a hermanos que tienen falsas doctrinas o predican falsas doctrinas? Si ustedes mismos me han comentado, oí esto en el radio, oí aquel que dijo esto, entonces muchos hemos oído falsas doctrinas. Y algunos son amigos de los hermanos. Y la palabra aquí dice que nos apartemos de ellas, que se fijesen en los que causan divisiones. ¿Usted conoce a alguien que haya causado divisiones? ¿Sí conocen? ¿Y se han apartado de ellos? No todos. Alabado sea Dios. Pero es palabra de Dios. Dice que os apartéis de ellos. Dice así su Biblia, nomás la mía, porque a veces mi Biblia tiene otras cosas. A su nombre. Es que hermanos, si hablamos de santidad tenemos que ver todos los detalles. Esas cosas estorban la santidad. Una mala relación estorba la relación con Dios. ¿Por qué, hermano? Porque ni modo que diga usted, no, es que me junto con él porque me lo estoy ganando. No, pues si él predica, él conoce la palabra. Eso no sería aleluya, una justificación. Más bien si usted sabe que está equivocado en su doctrina. Porque de eso hay mucho, tristemente. Y no lo que yo diga, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces son consejos, hermanos, muy fáciles de entender, pero a veces los dejamos pasar porque se nos hace que es algo que no tiene mucha importancia, pero sí la tiene. Dios le da importancia a esas cosas. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Dice que nos cela. El Espíritu Santo se contrista cuando ve que participamos en cosas que no debemos participar. Porque dice que nos anhela celosamente, nos quiere guardar para el Señor sin mancha. Y entonces cuando se contrista el Espíritu Santo, simple y sencillamente no se siente. No siento nada. Pues rásquese, cuando menos algo para que se sienta que se rasca, se le quita la rasquera, la comezón. Porque si no siente nada es porque el Espíritu Santo en usted se ha contristado muchas veces, no siempre, pero casi siempre cuando se deja de sentir al Señor, ya los que ya han tenido la bendición de sentirlo, es por contaminaciones. Porque el que está buscando al Señor, ese lo va a sentir ahí en su casa, donde ore solo, donde ore acompañado, donde quiera va a sentir esa presencia hermosa. Porque, aleluya, él no se va. Pero si lo estamos exponiendo a que esté oyendo, que esté mirando, que esté dándose cuenta de cosas que le ofenden la santidad de Dios, entonces el Espíritu haga de cuenta como que se metiera en sí mismo, se contrista, no se manifiesta. ¿Cuántos lo creen así? La palabra de Dios sí lo dice. Estamos en las últimas citas. Aleluya. Hebreos 12:15. A su nombre. Alabado sea Dios. Hebreos 12:15. Cristo vive. Aleluya. Alguien que lo lea, por favor. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno
deje de alcanzar la gracia de Dios. Sígale. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Mirad bien, dice, aleluya, que no haya una contaminación entre el pueblo, porque una raíz de amargura dice que puede contaminar a muchos, y muchos sean contaminados. Y usted, aunque usted no tenga que ver con eso, pero esas cosas, ya vimos en el estudio del principio, que esas cosas se contaminan, se pegan. ¿Amén o no amén? Por ejemplo, una ocasión había un hermano que siempre, él se quejaba de que todos los demás tenían la culpa, todo lo que él sucedía, no, es que esto, no, por mi esposa, esto, no, es que en el trabajo, no duraba en un trabajo ni un mes casi, y no, es que por esto, no, es que por el otro, y siempre recorría por todos lados trabajos e iglesias también, porque no le gustaba que nada le dijeran. Entonces él le echaba la culpa desde los hermanos hasta el gato de su casa, y a su papá cuando estaba chiquito, y a todo el mundo. Bueno, yo creo que todavía, fíjese. Entonces ese hermano, aleluya, decía, no, pues mi papá tiene la culpa, ando batallando por trabajo porque no me dio estudios, porque siempre encontraba un culpable. Y se juntó con otro hermano que estaba muy bien. Y se juntaron unos días ahí platicando, y la próxima vez que platiqué con ellos, ya el otro estaba igual también. No, mi papá tiene la culpa, que yo esto, que yo el otro. Ya todo el mundo tenía la culpa, los dos bien contaminados el otro. Y el otro no estaba así. Ahí yo vi realmente, hermano, y fíjese en eso, si no es cierto, si alguien le está diciendo cada vez, a lo mejor este tiene razón, empieza ahí, hermano, es que eso es muy fuerte, necesita uno pararse firme en lo que ha creído, en lo que Dios le ha enseñado. No debemos culpar, en primer lugar no debemos juzgar a los padres, nadie, aunque hayan sido como hayan sido, el juicio lo tiene Dios, nosotros debemos de honrarlos. Entonces, el juicio se lo dejamos al Señor. Si nosotros lo juzgamos, ya estamos cayendo en el otro lado. Y ellos lo culpaban de todo. Pero ellos no miraban, este hombre no miraba que él no podía soportar que le dieran una instrucción o que le dieran una reprensión en el trabajo o en la iglesia. Él nunca aguantaba. Si a él le decían, usted tiene que debe de hacer esto, esto, no, yo no. No era capaz ni de dar un texto. Y él, una rebeldía, siempre la hemos estudiado mucho, la rebeldía en estos días. Y eso es cierto, hermanos, un testimonio muy cercano, lo hemos visto, cómo se cumple la palabra de Dios en todo eso. Pero también hemos visto hermanos que muy recién convertidos empiezan a sujetar a la palabra de Dios y empiezan a asimilar la palabra más que muchos que tienen años. Empiezan a entenderlo, empiezan a vivirlo, preguntan y empiezan, hermanos, a comer, a digerir esa palabra de Dios, como dice la Biblia. Amén. Entonces hay de todo, pero procuremos ser de los que digerimos la palabra para que haga los cambios en nosotros. Esto que tuvimos ahora, aleluya, quizá no le demos importancia, con quién nos relacionamos allá afuera, pero tiene mucha importancia. Y no va a ir usted diciéndole por ahí, no, tú estás en el infierno, tú estás mal. No, simplemente hay que guardar distancias de aquello que nos puede afectar, de aquello que puede afectar al Señor en nosotros, porque tenemos que cuidar el señorío de Cristo en nosotros. No por uno no es nada, es un pecador redimido. Para el Señor valemos mucho, pero el más importante es el Señor. Y su Espíritu Santo mira, escucha, ve todo lo que hay alrededor. Entonces dice la Biblia que exponemos al Señor a vituperio muchas veces. ¿Lo entendemos, hermanos? ¿Cuántos entendemos esto? Entonces tengamos cuidado con esas contaminaciones, tanto afuera en el mundo como aún entre muchos que se dicen hermanos, aleluya, pero que andan desordenadamente, como vimos, causan divisiones, aleluya, o son maldicientes, o bueno, vimos una larga lista que están en la iglesia, porque el trigo y la cizaña están juntos por mucho tiempo, aleluya, hasta que el Señor los aparte, pero si usted está cuidando su santidad, su santificación, pues debe cuidarse de estas cosas, amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a agradecer al Señor.